Bien, buenas tardes. En el nombre de los jóvenes que van a dar testimonio esta tarde de ser cristianos ante vosotros, os damos las gracias por venir, por estar con nosotros y arroparnos. Damos las gracias a los familiares. Vamos a pasar un tiempo en el cual vamos a disfrutar con la emoción que tienen en sus corazones estos 4 jóvenes. Es algo que por desgracia no se suele ver con mucha asiduidad, la juventud siguiendo a Jesús, siguiendo al Señor, ¿no? Y apartándose del mundo. Así que vamos a hacer una oración y vamos a continuar con el acto. Tendremos una oración, tendremos 2 canciones y nuestro hermano Miguel Ángel nos dará la palabra del Señor para centrarnos en lo que vamos a realizar esta tarde también un poco. Después de esta palabra os daré una breve explicación de lo que significa el bautismo y acto seguido tendremos el acto de bautismo. Después del acto le daremos un tiempo a ellos que se cambien rápido y le daremos una pequeña sorpresa y finalizará el acto. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a orar. De la muerte me quito, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libro, de la cruz compro mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, y solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió, cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, y solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, y solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva
hace bastante calor. Hace bastante calor porque tenemos aquí el batisterio lleno de agua caliente. Evidentemente estamos en enero, no es plan de hacer bautismo con agua fría. Y también tenemos la calefacción, creo, ha estado puesta, ya no. Con lo cual, si queréis, os quitáis la chaqueta o las cosas, porque es que esto hace mucha calor. Yo quiero agradecer, porque habéis venido aquí, a este culto de bautismo. Yo sé que muchos por el compromiso familiar, bien es verdad, pero habéis venido. Porque hoy sábado por la tarde, después de tantas fiestas, porque estamos bien servidos de fiestas ya a esta altura, después de tantas fiestas, lo que apetece esta tarde de sábado es estar con unas babuchas, un chándal calentito en casa, tranquilo. Es lo más normal. O quizás también en el centro comercial, puesto que hoy han empezado las rebajas. Y sin embargo, habéis decidido estar aquí. Yo quiero agradecer que estéis aquí. Para nosotros es muy importante. Es quizás de esos acontecimientos más importantes para nosotros como cristianos. El culto de bautismo. Además, yo sé lo que estáis sintiendo. Porque yo también un día he estado como vosotros, sentado en una silla, como vosotros, como espectadores, viendo esta singularidad que hacen los cristianos en estos cultos de bautismo, y yo sé
la curiosidad que despierta estando ahí. Yo lo sé porque también he estado. Y además vais a escuchar una predicación. Posiblemente para algunos sea la primera predicación que escuchen en una iglesia cristiana. Son muy diferentes a una homilía típica de una iglesia tradicional católica. No tiene nada que ver, porque a nosotros nos gusta el estudio de la Biblia, nos gusta el estudio de la palabra. Y también me ha tocado a mí predicar, que soy el más extenso de los que hablan, pero como nunca más vais a volver a venir, pues una vez no pasa nada. Yo desde luego voy a predicar para que no sea la última, sino la primera de muchas predicaciones. Yo espero que a partir de ahora tengáis deseo de saber, bueno, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué interés hay ahí para que haya personas que estén tan entusiastas de estudiar la Biblia y de querer saber qué es lo que dice ella? Así que espero que sea la primera de muchas. Hoy en día no se puede dar por sentado que en nuestra sociedad, que tiene una larga tradición cristiana, una extensa tradición cristiana de siglos, no podemos dar por sentado que todo el mundo sepa verdaderamente y a ciencia cierta cuáles son los fundamentos de la fe cristiana. No lo podemos hacer, porque hay miles de personas, y posiblemente tú estés dentro de ellas, que no tenga claro cosas tan importantes para ti y para mí, como es el plan de salvación que Dios ofrece al mundo. Y venimos a ser tan desconocedores como una tribu perdida de la Amazonia en América o de la selva africana. Si pudiéramos encontrarnos con un sacerdote, que cada vez es más difícil encontrarlo, cada vez hay menos, y le preguntáramos, ¿me puede decir usted qué significa ser cristiano? Se puede quedar con los ojos como platos. Porque quizás nunca se hizo la pregunta. Estuvo en el seminario, estudió mucho, pero nunca se planteó qué significa eso de ser cristiano. Igual nos puede decir asuntos como, bueno, pues significa ser muy buena persona, significa ayudar al prójimo, significa rezar mucho, asistir a la iglesia, en definitiva, muchas cosas, pero en ninguna te va a decir cuál es el fundamento que sostiene el ser cristiano. Porque damos por hecho que lo sabemos, y no es así. Y si yo te preguntara a ti, tranquilo, no lo voy a hacer, ¿qué significa eso del cristianismo? Seguro que me dices cosas, porque te recuerdo que yo también he estado ahí sentado como tú, y yo también tenía esa respuesta. Seguro va a decir, bueno, esto del cristianismo es un asunto de abuelitas, que como ya son mayores y ven cerca la muerte, dicen, me voy a acordar de Dios. Voy a asistir mucho a la iglesia, voy a rezar mucho, voy a estar yendo mucho allí, porque creyendo mucho en Dios, cuando yo me muera, me iré al cielo con Él. Pobre abuelita, pobre abuelita. Porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Con lo cual, tenemos claro que los demonios, por mucho creer, no van a estar con Dios. Así que, ¿qué ocurre? Y también otra respuesta que yo daba, bueno, el cristianismo viene muy bien para estas personas que están tiradas en la calle, estas personas que han tomado malas decisiones en su vida se ha desordenado tanto y por lo menos están ahí, están recogidas, se ayudan unos a otros, están juntos y por lo menos ahí nada más lo pueden hacer y están mucho mejor y también rezan mucho como la abuelita, están ahí en el Señor y están ahí cobijados y están siempre alabando al Señor y diciendo Señor, Señor, pero es que también la Biblia dice claramente que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces, si yo pensaba que esto era sencillo, pero es que sencillo es. Si sencillo, sencillo es. La Biblia enseña que Dios ha hecho un plan de salvación tan claro, tan evidente, que cualquiera puede llegar a ser salvo. Es decir, es muy sencillo de entender y de comprender, pero hay un pero.
el ser cristiano no es un asunto de comprensión intelectual. No es un asunto de la mente, de que yo entienda qué significa ser cristiano. Porque tú cuando tomas una decisión en tu vida, cuando tomas empeño en hacer algo, no lo haces con la mente, lo haces con el corazón, donde reside el centro de los deseos, de los anhelos, donde reside el centro de tu voluntad. Y cuando esa decisión es errónea y produce daño y tiene malas consecuencias, no te duele la mente, te duele el pecho, te duele el corazón. Porque lo que mueve al hombre no es la mente, es el corazón. No es un asunto de mente, es un asunto de corazón, de entregar tu corazón a Cristo, donde reside el núcleo de tu deseo, de tu anhelo y de tu voluntad. Y yo quiero explicar qué significa esto de ser cristiano de una manera sencilla, de la manera más sencilla que yo pueda. En primer lugar, tienes que reconocer que tienes una necesidad. ¿Y por qué tengo yo una necesidad? Te puedes preguntar. Yo me veo perfectamente, quizás nunca te has percatado de ello y te ves estupendamente. Yo también te veo estupendamente. Y puede ser que digas, yo no tengo ninguna necesidad. ¿Seguro? ¿Seguro que no tienes ninguna necesidad? Es muy difícil que nunca te hayas parado al menos una vez en la vida y te hayas mirado a ti mismo y has descubierto que no todo anda tan bien como tú pensabas. Que no todo es tan perfecto, que hay muchas cosas que verdaderamente te gustaría cambiar, que no funcionan bien, que hay decisiones en tu vida de las cuales no quieres acordarte, porque hicieron daño, consecuencias dolorosas, y no quieres traerla a tu mente. Que hay en muchas ocasiones un vacío dentro de ti que te has acostumbrado a él, que te has acostumbrado ya a él, pero que rabias para que ese vacío se llene y desaparezca. Seguro que has tenido esa experiencia, seguro. Te recuerdo que yo también he estado sentado ahí, de ese lado. Y resulta que esa necesidad que tienes dentro de ti, ese problema que quieres solucionar, solo se puede solucionar primeramente si lo reconoces. Está. Si tú no reconoces que tienes esa necesidad, nunca vas a necesitar de nada que lo solucione. Nunca te vas a encontrar con Cristo. Si te sientes capaz de afrontar la vida con tus propias fuerzas, porque dices, bueno, si siempre he vivido así, voy a seguir tal cual. Si crees que te vales por ti mismo para afrontar todo lo que se presente, pues bien por ti, afortunado tú eres. Si crees que puedes vivir con esa incertidumbre sobre el futuro y piensas que nada ni nadie puede dar solución a lo que ha de venir, porque es que estás acostumbrado de siempre. Estás acostumbrado de siempre. Entonces nunca vas a conocer a Jesucristo. Aquí ha terminado para ti la predicación. Si no tienes necesidad de cambiar, no hay por qué conocer a Cristo. Eres un afortunado. No necesitas a Cristo. Que tú piensas que no necesitas a Cristo. Que tú crees que no necesitas a Cristo. En el Evangelio se ve claramente cómo Jesús no pedía a las personas que se sentían autosuficientes, que se sentían justas, que se sentían seguras de sí mismas, confiadas en sí mismas, no les pedían que creyeran en Él y lo aceptaran, porque no necesitaban de Jesús. No les hacía falta. Pero no dudó. Ni un segundo. Jesús no dudó ni un segundo en devolver la vista al ciego Bartimeo cuando clamó y dijo, Jesús, ten misericordia de mí. Y yo te digo que son tantas las veces que he sido ciego, que he tomado malas decisiones, que no era capaz de ver las consecuencias dolorosas que eso iba a producir en mi vida, en la vida de mi esposa o en la vida de mis hijos, y he tenido que decir al Señor, Señor, he sido ciego, ten misericordia de mí. El Señor Jesús no dudó tampoco en llenar el vacío de la mujer samaritana, cuando le dijo al Señor, dame esa agua, porque para que yo no tenga nunca más sed. Y también te digo, que no son pocas las veces que he tenido que vivir injusticias, que he visto cómo no me han tratado correctamente, y me he sentido en angustia, en vacío,
Y he tenido que decir al Señor, Señor, lléname, quítame esta angustia, porque me han tratado injustamente, porque no me han tratado correctamente. Y tampoco dudó el Señor Jesús en ponerse rápidamente al lado de Pedro cuando se hundía en las aguas del mar de Galilea, y cuando Pedro le dice, Señor, sálvame que perezco. Y dime, una sola persona que nunca en su vida, a lo largo de toda la trayectoria de su vida, al menos una vez haya tenido que decir, Señor, sálvame que perezco. Porque los problemas nos abruman. Hay un momento en que las preocupaciones son tantas que no encontramos salida. Y hasta el mayor de los ateos, por lo menos una vez dice, Señor, sálvame que perezco. Pero no hay ningún caso en el cual Jesús ayudara a alguien que lo rechazara. No lo hay. Pero también dice que en todo momento Cristo no negó su ayuda a aquel que vio en él la solución para su necesidad. La Biblia en eso es muy clara. Dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Antes de que yo quiera ser salvo, tengo que sentirme perdido. Si no, ¿de qué voy a ser salvo? Antes de poder ser perdonado, antes de que yo quiera que se me perdone, me tengo que sentir que he cometido muchos errores, que he cometido muchas faltas, que me he equivocado en muchas ocasiones, que en definitiva he cometido pecado y soy pecador. Antes de poder cambiar mi vida, tengo que darme cuenta de que estoy en el camino equivocado. Si no, no hay por qué. No hay por qué. Dios actúa en tu necesidad cuando tú das el primer paso. El texto bíblico también es muy claro así. Y dice más, a todos los que le recibieron, es decir, a los que creyeron en su nombre, es lo que tú tienes que hacer, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que si confesares tus errores, tus fallos, tus pecados, si lo haces, Dios es fiel y justo para perdonarte tu pecado, limpiarte de toda maldad. Siempre tiene que darse esa condición. Tenemos que reconocer nuestro pecado para poder ser perdonados. Tenemos que creer en Jesucristo para ser hijos de Dios. Y ahora he nombrado algunas palabras que son poco usuales en nuestro entorno. Bueno, es que parecen del Pleistoceno, la palabra pecado, la palabra pecador. Parece algo como antiguo que incluso se utiliza para gastar bromas. Pero el pecado es una realidad, a consecuencia del mal uso de la libertad del hombre. Dios nos creó libres, libres para decidir, y en todas nuestras decisiones, en más de una ocasión, por no decir en todas, siempre actuamos con egoísmo, queriendo tener la razón. Nuestra sociedad no utiliza estas palabras. Cuando vemos el telediario y vemos las noticias, tranquilos, nunca vas a oír que diga, bueno, a consecuencia del mal uso de la libertad del hombre, a consecuencia de que Dios ha creado al hombre con total libertad y ha tomado su decisión, pues resulta que el hombre decide tener siempre la razón. Y se han juntado un grupo de personas que se han empeñado en tener la razón y se han convertido en fanáticos. Y estos fanáticos, a consecuencia de este uso malo de la libertad y de realizar pecado, resulta que han tomado una determinada ciudad en Siria, y por ejemplo Alepo, y han bombardeado a la población civil y han encontrado un colegio. Eso no lo van a decir, porque nuestra sociedad quiere pensar que el mal surge como de la nada. Pero no, hay un origen, hay un fundamento, el corazón del hombre. El hombre decide en su libertad apartarse de lo bueno y seguir lo malo. Y en esto también la Biblia es muy clara. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué trabajo cuesta reconocerse pecador? Es complicadísimo. Porque cuando te planteas este tema de ser pecador, dices, bueno, vamos a ver. Yo no he cometido ningún acto deliberadamente inmoral fuerte. Yo ni he matado,
ni he atracado un banco. Es lo típico que decimos, gracias a Dios, porque no estarías ni aquí ni con las babuchas en tu casa, estarías en el acebuche pagando condena. O todavía no te han pillado. No me refiero a eso. No me refiero a eso. Yo estoy convencido que tú no te sientes tan perfecto, ni tan pleno, ni tan autosuficiente, ni tan capaz de controlar todas las circunstancias de tus decisiones, porque sabes que muchas de ellas no obraron para bien y tuvieron malas consecuencias. Ni tan fuerte como para dejar de hacer aquello que sabes que no es bueno para tu vida, que tú intentas dejar de hacerlo, pero no puedes. No puedes. A pesar de que sabes las consecuencias dolorosas que tiene para tu persona, para tu esposa o para tus hijos. Acepta que no eres perfecto. Acepta que eres pecador. Conocer a cristianos evangélicos es muy peligroso, ¿sabes? Yo reconozco que soy asesino. Lo reconozco. Porque en muchas ocasiones le han hecho daño, no a mí, a mis hijos. Y en ese momento he querido matar a esa persona. Lo reconozco. Ha surgido de mí ese segundo, ese milésimo de segundo he querido acabar con esa persona que hizo daño a uno de mis hijos. Lo reconozco. Un cristiano te va a decir, cuidado conmigo porque soy ladrón. Porque en alguna ocasión he visto cómo otro ha prosperado más que yo y me ha llenado de envidia un segundo, pero mi corazón se ha albergado con deseo de tener aquello que ha conseguido otro y no tengo yo. Es muy peligroso conocer a cristianos porque reconocemos lo que hay dentro de nosotros. Y lo mismo que cuando tienes un dolor, por pequeño que sea, ¿qué haces cuando tienes un dolor físico? Vas rápidamente al médico y le dices cuándo te dolió, cómo te dolió, dónde te dolió, cuándo te encuentras mejor, en qué postura estás mejor, y se lo dices todo perfectamente porque quieres rápidamente que el médico te solucione el problema. Pues lo mismo hay que hacer. Tenemos que reconocer que tenemos una enfermedad moral y espiritual, que solamente el Señor Jesús la puede dar solución. Él es el único en el cielo y en la tierra que está cualificado para tratar los complejos problemas del corazón del hombre. Y no nos engañemos, la causa de cualquiera de tus problemas y de los míos tiene su fundamento en el pecado. Yo no te puedo endulzar la predicación más, porque te estaría mintiendo. Quizá algunas personas dicen, bueno, la causa de mi vida, de los problemas de mi vida es que tuve un matrimonio donde me tenía muchas diferencias con mi pareja y resulta que tuve que actuar de esta manera, pero no soy yo verdaderamente. No soy yo. Sí que eres tú. Porque si no fueses tú, no habría actuado. Y quizás a veces decimos, no, es que como vivimos en una situación de terrible estrés diario en el que estamos inmersos en este estrés, en esta rapidez, y nos obliga a tomar decisiones muy rápidas y actuar de una forma que no haríamos en otra situación porque estamos bajo presión, que te lo crees tú. No quiero romper esto. Que te lo crees tú. No busquemos cosas ajenas a nosotros. La causa de todos nuestros problemas es el pecado, que no acertamos. Nos encontramos que no somos capaces de vivir la clase de vida que nos gustaría y que deberíamos. Quisiéramos, pero no podemos. Y en el momento que reconoces esta necesidad, que hay áreas en tu vida que necesitan ser cambiadas, y te das cuenta que Cristo es la única solución para darle punto y final a esos problemas de tu vida, habrás dado el primer paso. Pero el más difícil. Segundo paso. Abre tu corazón para comprender la obra de Cristo en la cruz. Ni más ni menos. El misterio que supone la obra de Cristo en la cruz no lo han entendido ni los más importantes teólogos de la historia. No lo han podido comprender. Y yo te digo, abre tu corazón para comprender los misterios de la obra de Cristo en la cruz. Soy un tremendo atrevido, porque sé que es dificilísimo. Hay teólogos que se conocen la Biblia, pero bueno, la Biblia, de memoria, no solamente sus libros, sino los autores de esos libros, las biografías del autor de los libros, el contexto histórico de cada uno de los libros te relaciona
pasajes con otros, conocen incluso arqueología bíblica que pone de manifiesto que lo que dice la Biblia es verdad, pero no les sirve para nada. Saben detalles que te quedas asombrado. De la cruz se sabe cuál fue el primer momento, el segundo momento, con todas sus particularidades, pero se queda simplemente en un conocimiento intelectual de conocer, de saber cosas. Y esto no es un asunto de mente. Esto no es un asunto de mente. Cuando te cuentan la historia de la crucifixión, de la muerte de Cristo en la cruz, por cierto, hago un paréntesis, no gastes tiempo en pensar que la vida de Cristo no fue un hecho histórico. Mira, nadie duda de la existencia histórica de Julio César. Solo hay 14 manuscritos y comido por los ratones, que atestiguan que Julio César es un personaje real. Y nadie lo duda. Julio César era un personaje real, absolutamente. De la vida de Cristo hay más de 20.000 manuscritos, muy pocos roídos por los ratones. Y sin embargo hay muchas dudas. Pero además, el Imperio Romano tenía una costumbre, que no solamente cuando tomaba un territorio, no solamente mandaba a los soldados, sino que también mandaba un cronista que recogía lo que sucedía en esa toma de ese territorio. En el caso de Judea, en la época de Cristo, mira por dónde está Flavio Josefo, que cuenta toda la vida de Cristo. No gastemos tiempo en eso, es un hecho real. Pero cuando te cuentan este hecho real, te lo explican intelectualmente, y te explican, y tú incluso te lo llegas a imaginar a Cristo muriendo, derramando su sangre para pagar los pecados que hemos cometido nosotros, el justo muriendo en la cruz por los injustos, el que no cometió pecado, asumiendo en su persona la responsabilidad del pecado que tú y yo sí hemos hecho, y cuando te lo cuentan te quedas fascinado, asombrado. Bueno, ¿y cómo es posible esto? Intelectualmente, dice, pero ¿cómo pudo ocurrir? Y ocurrió. Y sentimos una tremenda curiosidad, pero ¿cómo es posible esta muerte? ¿Cómo es posible que el Dios de los cielos venga al mundo de los hombres para hacerse un hombre en la persona de Jesús, morir en la cruz, pagando mi pecado, ocupando mi lugar, y así poder llevar a los hombres a los cielos con Dios? Nos quedamos asombrados. Piénsalo intelectualmente, con tu mente. Es asombroso. ¿Hay una manifestación mayor de amor que esa? ¿De impedir que tú seas el castigado y morir por ti y pagar el castigo por ti? Es una manifestación de amor tan grande que la Biblia tiene que pararse y decir, de tal manera, en tal dimensión, amó Dios al mundo que ha dado, que ha entregado hasta la muerte a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo te puedo contar miles de discursos sobre la muerte de Cristo y sobre los resultados, las consecuencias de su muerte. Y no sirven para nada, porque es simplemente conocimiento intelectual. Solo sirven cuando tú asumes en tu propia persona, cuando tú asimilas para ti mismo que Cristo muere pagando la culpa de mi error, de mi fallo, de la mala decisión que tomé, de las consecuencias terribles que tuvieron mis actos, los míos, pagando mi castigo. Además, quien muere en la cruz no soy yo, debiera de estar yo allí crucificado, puesto que fui yo el responsable de eso, y es Él el que ocupa mi lugar. Cuando yo asimilo en mi corazón que Cristo muere pagando el castigo que merece mi pecado y ocupando mi lugar en la cruz, cuando yo hago eso y lo entiendo y lo apropio para mí, es cuando la cruz de Cristo tiene sentido para mí y da solución a mi problema personal. Y Dios dice, ahora eres justificado pues por la fe. Has creído, ya eres justificado. Ya no tienes ninguna cuenta pendiente. Olvídate de tener conciencia, mala conciencia por haber hecho esos fallos. Ya están perdonados, está consumado, estoy satisfecho. Olvídate. Vamos a empezar una nueva vida. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y eso ocurre por una obra sobrenatural. No es con la mente. Porque tú me habrás oído explicándote, lo habrás dicho, qué bien lo explica.
qué bien lo explica, qué elocuencia. Pero si se queda aquí, no hace nada. Es cuando yo entiendo que es para mí, y que lo ha hecho por mí, y que esa obra repercute en mi vida, es cuando verdaderamente sí da solución a los problemas y a mi necesidad. Y esto es casi un milagro. Tiene que ser revelado por Dios, en tu corazón. Tú tienes que abrir tu corazón y Dios te lo va a revelar. Hay muchos ejemplos que ocurren en la Biblia que son cosas reveladas por Dios. En una ocasión Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú qué piensas que soy yo, Pedro? ¿Quién te crees que soy? ¿Tú qué piensas? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, bienaventurado tú, que no te lo ha revelado ni sangre ni carne. Nadie te lo ha tenido que explicar, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Tiene que venir de parte de Dios. Os voy a contar una historia verídica. Porque como nunca, bueno, los que están en la iglesia normalmente ya me la han escuchado varias veces. Ellos dirán, otra vez lo va a contar. Pero como vosotros no vais a venir más, pues os lo cuento. Estoy provocando. Había una vez un joven universitario, que no era creyente. Y tenía un amigo que sí era creyente. Y resulta que en su iglesia, pues iban a hacer unos cultos especiales de estudio de la Biblia, y le dijo al no creyente, ¿quieres venir? Y el no creyente, como era universitario tiene una tremenda curiosidad, le encanta cosas nuevas, algo nuevo, es así, luego se va, le dan el título y se acabó, ya no tienen curiosidad por nada, pero mientras lo son, tienen una tremenda curiosidad. Y dijo, bueno, venga, vamos a ver qué hacen en la iglesia cristiana, qué harán allí, qué será eso. Y fue a los cultos especiales. Fue el primer día, una predicación del Evangelio perfecta. Segundo día, mejor. El tercero, increíble. Y el cuarto, el colofón final. No hubo ningún impacto en su vida. Lo mismo que entró, lo mismo que salió, no pasó nada. Estuvo, escuchó un mensaje perfecto del Evangelio, pero no ocurrió nada. Y pasaron las semanas, y pasaron los meses. Y de pronto, otro amigo del no creyente le dice, oye, mira, ¿tú no estuviste en la iglesia de este que dice que es creyente? ¿Estuviste en su iglesia? Sí, estuve en la iglesia. ¿Y qué allí qué? Pues mira, pues allí se predica el Evangelio, ¿sabes? Mira, ¿y qué consiste? Dice, mira, es así. Cristo murió por mí. Va bien, ¿vale? Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por mi transgresión y resucitó para mi justificación. Entonces soy justificado pues por la fe, porque he creído. Y tengo paz para con Dios. Ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en ese momento, cuando estaba este joven contándole el Evangelio a este amigo, se dio cuenta que aquello tenía que ver con su vida, que verdaderamente tenía que ver con la solución para sus problemas, se lo apropió a sí mismo. Y en ese momento creyó en Jesucristo, recibió a Jesucristo y tuvo seguridad de salvación. En un acto sobrenatural, en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos. ¿Por qué ocurrió? No lo sé, pero ocurrió. ¿Tú sabes quién era ese joven? Ese joven era yo. Ese joven era yo. Solo cuando tú mismo entiendes en tu corazón qué es lo que Cristo verdaderamente ha hecho por ti. Cómo Cristo sufrió, murió por ti, podrás hacer propias las palabras del apóstol Pablo. El Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y habrás dado el segundo paso de salvación. Pero hay más. Hay que considerar el precio de seguir a Cristo. No es fácil. Jesús siempre desalentó a aquellos entusiastas ocasionales que se acercaban a Él. Le decía que tenían que considerar seriamente el precio de ese compromiso. No es fácil. Y le decía, ¿habéis tenido en cuenta el precio de seguirme? ¿Os dais cuenta de que si alguien quiere venir en pos de mí, tendrá que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme? Muchos se acercaron a Cristo sin tener en cuenta el precio. Y como mínimo el precio incluye en primer lugar arrepentimiento. Reconozco
que tengo que cambiar. No puedo seguir así. Tiene que producirse un cambio en mi vida. En segundo lugar, hay que dejar de hacer lo que veníamos haciendo que no era correcto. Lo que es dejar el pecado. Cambiar de hábito. Y qué difícil nos cuesta cambiar. Qué trabajo nos cuesta. Y también incluye tener presente a Cristo en todos los momentos de nuestra vida. En cada instante y en cada decisión. Y esto sí que es verdad que no somos nada amigos de consultar a nadie antes de tomar decisiones. Esto es lo mínimo para empezar la vida como un cristiano auténtico. La vida cristiana, con lo que he dicho, ya es bastante difícil. Es difícil. No es un asunto para débiles, ni para cobardes, ni para personas que desisten rápidamente. La vida cristiana es dura, es difícil, pero es desafiante. Vale la pena. Indudablemente vale la pena pagar el precio de ser discípulo de Cristo. Pronto ocurrirá que te darás cuenta que lo que dejas atrás por seguir a Cristo no es tan valioso. Porque las cosas terrenales, las cosas materiales no son tampoco tan valiosos porque en el fondo no nos suplen nuestras necesidades. Las tenemos y no nos suplen todas las necesidades que tenemos. No nos suplen en comparación con la gracia y la bendición del Señor. También tendremos que pagar el precio de la incomprensión, del rechazo de aquellos que no van a entender la decisión que tomas. No lo van a entender. Pero verás que tampoco es tan importante. Y en muchas ocasiones el haber tomado esa decisión va a ayudar a que también esas personas se recapaciten y contemplen y vean cómo pueden cambiar su vida. No nos debemos aferrar ni a cosas materiales que se quedan aquí, ni tampoco estar condicionados por el qué dirán de los demás. Cada uno luego se va a su casa y tú te quedas solo con tu necesidad. Al final tienes que preocuparte por tu vida y tu vida está en Cristo. Hay que dar el paso de decidir seguir a Cristo. En una ocasión alguien me dijo, mira Miguel Ángel, yo he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió en la cruz, yo lo creo, pero confesarlo públicamente va a ser muy duro para mi familia. Mis conocidos no lo van a entender, no estoy dispuesto a pagar ese precio, no lo puedo, me es muy difícil llevarlo a cabo. ¿Es posible esto? Y yo le dije, mira, no es que lo diga yo, es que lo dice la Biblia. Y la Biblia dice que a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este hombre se fue triste, evidentemente. Triste. Había considerado el costo, el precio que tenía que pagar por reconocer abiertamente a Jesús como su Señor y Salvador, y decidió que no. Decidió que no porque en el fondo no tenía tanta necesidad. Porque cuando tú ves lo que te ofrece Cristo, en comparación a lo que te ofrece este mundo, no hay comparación. No hay comparación. Los cristianos hacemos una confesión pública de Cristo, como hicieron los jóvenes que se van a bautizar. Una confesión pública, pese a quien pese y pase lo que pase. No entendemos que un cristiano pueda ser una persona que viva en secreto o en el anonimato. No lo entendemos. Es un paso decisivo, que no consiste, como he dicho, en saber quién es Jesús. No es un tema de la mente, ni tampoco consiste en sentir que Cristo me ama, porque no es un tema únicamente de emociones. Es un tema de entregar tu vida completa a Cristo en un acto deliberado, libre y voluntario de tu voluntad, de tu corazón. Es un asunto de creer en el corazón para justicia, como dice la Biblia, y confesar con la boca para salvación. Hay que decirlo. Hasta ahora he dicho que los pasos son los siguientes. ¿Reconoces que tienes una necesidad? ¿Que hay aspectos de tu vida que tienen que cambiar? ¿Que ya no quieres seguir así? ¿Crees que Cristo puede dar solución a esos problemas de tu vida?
abres tu corazón para comprender la obra de Cristo en la cruz, cómo esa obra de Cristo en la cruz pone punto y final a esos problemas que provocan esa angustia. ¿Has considerado el precio de seguir a Cristo? ¿Has tomado la decisión de seguir a Cristo? Si es así, enhorabuena. Porque resulta que ahora sí ya eres cristiano. No es un tema de convencimiento de palabras, es un tema de conversión. Y la conversión es solo el principio. Ahora tienes que dejar que Dios cambie tu vida. Ahora comienza una nueva vida. Si lo has creído, si lo has asumido para ti, tienes que ser la persona más gozosa de esta tierra. Porque ahora lo que no conocías, de pronto conoces. Y ahora ya eres miembro y familia de la casa de Dios. Eres cristiano, hijo de Dios. Y ahora es Cristo el que se va a encargar de ir cambiando tu vida, despacio, pero sin pausa. De modo que con el tiempo tu vida se irá pareciendo más y más al proyecto, al propósito que Dios tenía para ti. Y conforme vayas dejando que Dios trabaje en aquellas áreas, en aquellos aspectos que tu vida no funcionaban bien, irás notando cómo vas a ir ganando en ilusión, en ánimo, en paz, en entusiasmo. Porque ya no eres tú que tantas veces te has equivocado y que tantas veces has cometido errores. Ahora es Cristo en ti el que conduce tu vida y te lleva a senderos de calma, de tranquilidad, de gozo. Pronto he dicho yo calma. Hay que tener en cuenta que una vez que decides ser cristiano, eres el blanco de este mundo. Un mundo que vive de espaldas a Dios. Cuando no eres creyente no pasa nada. Sigue los criterios de la sociedad y no desentona. Sigue la misma dinámica y nadie se mete contigo porque sigue lo mismo que todos. Pero en el momento que tú decides seguir a Cristo, ya cambia. Tus criterios son otros. Y te convierte en un divergente. ¿Habéis visto la película Divergente? Pues te convierte en una persona de esa. Y nuestra sociedad se buscará la manera de decirte, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo te dejaron convencer? ¿Cómo te dejaste llevar con esos que se llaman cristianos? Si son pocos. Si hacen cosas muy extrañas. Además dice que son cristianos y fíjate cómo se equivocan. Oh, se piensan que son muy santos. Y también cometen errores. Tendremos y tenemos el dedo de todos siempre encima nuestra. No nos importa. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Sabemos en quién hemos creído. Y recordamos las palabras de Cristo que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tu forma de ver la vida cambia radicalmente, es un reajuste completo, porque vas a tener muchas ganas de hacer lo que es correcto, de ayudar, de ofrecerte. Es un cambio radical, te entra un impulso tremendo de querer ya dejar de mentir, intentar ayudar a los demás a hacer lo correcto, porque esto no surge de ti además. Son fuerzas que tú no tenías, porque la Biblia dice que esto surge de Dios. Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Algo que no te ocurría antes, de pronto ahora ocurre. Ya quiero cambiar, quiero hacer lo correcto, quiero parecerme mucho más a Cristo que me ha salvado. ¿Habrá recuerdo de tu vida antigua? Ya lo creo que lo habrá. Te recuerdo que yo también estaba sentado ahí y he experimentado lo que es pasar de ser espectador a participante. ¿Hay deseo de volver a la vida antigua? Claro que sí, pero hay que recordar a quién perteneces ahora. Si dejas que Dios te hable, que Dios te hable, que Dios te hable. Cuando decimos esto la gente dice, son raros definitivamente. Nosotros tenemos absoluta convicción de que la Biblia es palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, al leerla, estamos permitiendo que Dios nos hable. Aquí se acabó el misterio. No es nada misterioso. Si tú dejas que Dios te hable, leyendo su palabra, si tú también hablas con Dios, y hablar con Dios no es que hablemos al aire y parezcamos también personas trastornadas. Simplemente es abrir tu corazón y decir lo que sientes dentro de ti, dándole gracias, pidiéndole ayuda, consejo. Si tú haces eso, verás cómo Dios trabaja en tu vida. Y podrás decir con Pablo, todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Y se van a producir cosas sorprendentes alrededor tuyo, al poner tu vida en orden. Que también los que no han experimentado la conversión no lo entienden. Nadie entiende los milagros que Dios hace en nuestra vida, sino los mismos creyentes. Porque son incomprensibles para ellos. Son incomprensibles. ¿No te gustaría tener una nueva vida? Claro que sí, claro que sí. Una nueva oportunidad en la vida, por supuesto. Pero los caminos de Dios, ya ahí nos paramos. Ya ahí nos paramos. 5 pasos. Reconoce que tienes una necesidad. Abre tu corazón para comprender la obra de Cristo en la cruz. Considera el precio. Da el paso de decidir seguir a Cristo. Y deja que Dios cambie tu vida. No dejes pasar más tiempo. No hay nada que perder y mucho que ganar. Y hoy puede ser el comienzo. Deja que Cristo entre en tu corazón. El mensaje ha sido muy claro. Y puedes hacerlo hoy mismo. Yo tan solo te dejo un versículo. Y me callo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén.